Listo. Entonces vamos a dar inicio a la temática. Entonces es un campo que hoy en día creo que tuvo gran influencia o ha tenido gran influencia en nosotros los profesionales de fisioterapia, y creo que somos uno de los profesionales que más ayudamos al proceso de rehabilitación de los pacientes. Entonces, como sabemos, el 11 de marzo del 2020, la OMS declaró la enfermedad de COVID-19 como una pandemia, donde aproximadamente el 20% de los infectados por este virus requirió hospitalización y un 6% aproximadamente requirió unidad de cuidados intensivos, requiriendo así una asistencia ventilatoria invasiva. Los primeros reportes epidemiológicos cuando inició esta pandemia mostraron que el 8.2% total de los casos presentaba una rápida y progresiva falla respiratoria, y también presentaba algo muy similar al síndrome de distrés respiratorio agudo, que este síndrome se caracteriza principalmente porque es una enfermedad pulmonar inflamatoria que es aguda, que es difusa y que se caracteriza porque existen fenómenos inflamatorios y necrotizantes a nivel de los alvéolos, y de esta manera va a producir la afectación de la circulación pulmonar. El COVID-19 provoca un síndrome respiratorio, como lo mencioné anteriormente, y es de alta mortalidad, y esta ha sido una de las pandemias o de los virus que ha provocado más mortalidad con respecto a otros virus que se han presentado. La letalidad de este virus incide principalmente, y lo hemos venido viendo, incide principalmente a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas no transmisibles, como es la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, y en aquellos pacientes que también presentan comorbilidades como el tabaquismo, la obesidad, la inactividad física. Es importante tener en cuenta que este virus penetra, obviamente, o se da por contacto a nivel de ojos, fosas nasales o boca, y que este virus pasa a la vía aérea superior, hace una incubación de 3 a 4 días aproximadamente, y a partir de ese momento es que va a repercutir la sintomatología que ya conocemos, que es fiebre, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, entre otras. Posteriormente, este virus se va a los pulmones y va a producir una serie de complicaciones o alteraciones, como es la lesión a nivel alveolar, necrosis de las células que se encuentran a nivel de nuestra vía respiratoria, formando así trombos extensivos que pueden viajar ya sea a otros órganos, especialmente a corazón y a hígado. Microscópicamente, este virus se une a la proteína S, hace una unión molecular con la enzima convertidora de la angiotensina 2, que es la ECA2, que esta se da a nivel de las superficies de las células respiratorias. Entonces se produce aquí mismo, en esas células respiratorias, un organismo o una reacción inflamatoria sistémica que genera principalmente un desequilibrio del sistema de renina-angiotensina, con un aumento de la angiotensina 2, que esta corresponde a un aumento de la carga viral. Ese aumento de carga viral lo que va a producir es un daño tisular a nivel de los tejidos, y esto va a producir, por ende, un síndrome de respiración pues difusa, ¿no? Y va a producir adicionalmente unas complicaciones a nivel cardiovasculares y a nivel respiratorios. Sabemos que las A2 son aquellas sustancias que se encargan de regular la presión arterial, también está relacionada con el origen de algunas enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca congestiva, algunas insuficiencias renales también. Entonces, ese aumento de esos receptores y de esa angiotensina 2 va a producir un aumento a nivel cardiovascular, un aumento de la troponina T. Ese aumento de la troponina T y ese aumento de esos receptores va a producir una disfunción y una hipoxia a nivel del tejido miocárdico, y por ende va a producir una necrosis a nivel de las células miocárdicas. Por ende va a producir alteraciones a nivel del ritmo cardíaco,
va a existir una disfunción miocárdica y pues una miocarditis que va a producir una hipoxemia. A nivel respiratorio también tenemos unas alteraciones importantes como va a producir una neumonía. Esta neumonía pues obviamente va a producir una hipoxemia y una falla multiorgánica. Igualmente esa falla respiratoria y esas alteraciones en los receptores AT1 y de los angiotensina, pues va a producir un distrés respiratorio grave que va a producir obviamente que el paciente requiera una ventilación mecánica. Los efectos de esta infección o de este virus se ha visto que existen manifestaciones clínicas multisistémicas, pulmonares y extrapulmonares, pero el que más requiere o tiene mayor afección es la manifestación clínica respiratoria, ¿no? Que lleva inicialmente a destacar que este virus afecta la función respiratoria relacionada con el síndrome respiratorio agudo, como lo mencionamos anteriormente. Por tratarse de esta patología, existe un proceso grande y un proceso muy largo, y este se clasifica dependiendo de la progresión o del cuadro que presente este paciente. Entonces, inicialmente, esta progresión de la enfermedad se da con una enfermedad leve que se encuentran los pacientes asintomáticos que poseen el virus, pero que obviamente no presentan gran gravedad en su sintomatología y que se puede manejar a nivel domiciliario. Luego, si esa virus o esa enfermedad o esa sintomatología progresa, pues obviamente va a llegar a una neumonía que obviamente va a requerir una mayor atención médica, un mejor tratamiento y diagnóstico y por ende va a requerir una hospitalización. Esa neumonía puede progresar a una neumonía severa, a un síndrome respiratorio agudo, a una sepsis y finalmente a un choque séptico que se caracteriza por la infección generalizada que ocasiona esa insuficiencia y la caída de la presión o esas alteraciones que se producen fisiológicamente a nivel cardiopulmonar. Si vemos esto, de acuerdo al cuadro anterior, vemos que la progresión de la enfermedad puede producir un lapso largo de estancia hospitalaria. Esa estancia hospitalaria progresiva o prolongada va a producir un deterioro metabólico y sistémico, como lo hemos venido viendo, y por ende se da por unas consecuencias de una inmovilización prolongada. Esto lo conocemos como un síndrome de desacondicionamiento físico, que estas alteraciones metabólicas y sistémicas se van a comenzar a observar entre las primeras 24 horas de inmovilización o de estancia hospitalaria. Entonces, esta estancia hospitalaria va a depender de muchos factores de riesgo, como la severidad o la enfermedad o lesión que tenga este paciente, qué tan grave o qué no tan grave esté padeciendo este virus, este paciente, la duración del proceso de periodo de reposo, es decir, no es lo mismo una estancia hospitalaria en una unidad COVID o una estancia hospitalaria en una unidad de cuidados intensivos. También tiene que ver mucho las enfermedades concomitantes, es decir, aquellos antecedentes que presente el paciente, si presenta enfermedades crónicas no transmisibles como las que mencioné anteriormente, si tienen hipertensión, si tienen diabetes o presentan algún antecedente o presentan algún tipo de comorbilidad. Y adicionalmente ese acondicionamiento físico, esa estancia hospitalaria va a depender también mucho de la edad y el sexo del paciente. Ese acondicionamiento físico, como sabemos, produce una serie de complicaciones sistémicas, pero la principal es que este paciente va a presentar una falta de aliento, es decir, ese paciente va a disminuir su capacidad funcional, va a tener temor de cuando le den una alta hospitalaria, va a tener temor de que ese ejercicio o esas actividades que él vaya a realizar le causen o le aumenten esa falta de aliento, es decir, esa fatiga, esa disnea, esa debilidad generalizada. Entonces, ¿qué va a hacer este paciente? Va a evitar realizar esas actividades que podrían causar esa falta de aliento y por ende va a realizar una negación a realizar algún tipo de actividad o de ejercicio físico. Esa inactividad prolongada o progresiva va a llevar a que exista una debilidad muscular generalizada, aumentando así la demanda de oxígeno muscular en cualquier tipo de actividad que él inicie, llevando así a qué?
a que ese paciente presente una alteración en cuanto a su calidad de vida y en su funcionalidad. Existen principales hallazgos patológicos en pacientes con permanencia prolongada en áreas hospitalarias, principalmente esos pacientes que padecieron COVID, y generalmente se caracterizan porque presentan astemia, presentan dolores asociados o secundarios a los procesos invasivos que tuvieron durante la estancia hospitalaria, pueden presentar también fatiga, pérdida de peso, también alteraciones metabólicas y grados de dificultad de ejercicio físico, obviamente por la estancia hospitalaria que se presentó. También es muy importante tener en cuenta que deja secuelas cognitivas y psicológicas. Entre las más comunes que se encuentran en la ansiedad, se vuelven muy ansiosos, se vuelven muy depresivos, existen trastornos de estrés postraumático y también alteraciones del sueño. A nivel cardiovascular, lo más común que se encuentra es la disminución del consumo máximo de oxígeno, su gasto cardíaco también va a estar alterado y también va a tener alteraciones en cuanto a la tolerancia o a los niveles de sus tensiones arteriales y por ende pues también puede presentar tromboembolismos pulmonares. A nivel osteomuscular, yo creo que sabemos todos cuáles son las repercusiones de una inmovilización prolongada, que se pueden resumir principalmente en una debilidad o un deterioro de la estructura y funciones pulmonares. Algo muy importante, va a existir contracturas fijas de las articulaciones costovertebrales que son importantísimas para la sincronía de la movilización de nuestro tórax, de la sincronía de nuestros patrones respiratorios y por ende también se va a existir alguna debilidad y una sincronía en cuanto al funcionamiento de nuestros músculos respiratorios. También se puede presentar una polineuropatía por atrapamiento, reducción de la masa ósea, de la densidad ósea, que obviamente va a repercutir que estos pacientes sean muy propensos a presentar fracturas y también algunas alteraciones o modificaciones en cuanto a los miofilamentos y en cuanto a las fibras, ya sea tipo 1 o tipo 2, que se encuentran a nivel muscular. En cuanto a los niveles del dominio pulmonar y respiratorio, que es lo que nos interesa en estos momentos, que es la parte que más tiene afectación por este virus, es importante tener en cuenta que estos pacientes van a presentar disnea, van a presentar también bronquiectasias, es decir, dilatación de uno o varios bronquios a causa de la infección, van a presentar también atelectasias, que son colapsos completos o parciales del pulmón de una parte, puede ser por los lóbulos también, y también se va a dar estas atelectasias derivadas por el compromiso de la musculatura intercostal y por la hipomovilidad que presentan las articulaciones costoesternales o las articulaciones costovertebrales. Va a existir una debilidad musculatura pulmonar, lo que va a permitir que no exista un adecuado patrón respiratorio y obviamente va también a producir la debilidad y el aplaneamiento del diafragma. También va a existir una alteración de la relación ventilación-perfusión debido a los espacios muertos que existen y va a existir alteración del intercambio gaseoso igualmente. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, ahora nos viene la pregunta, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo valoramos? ¿Por dónde iniciamos? Entonces, sabemos que a diferencia del modelo médico, que el modelo médico obviamente se enfatiza más en dar un diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad como tal, el modelo fisioterapéutico, como lo conocemos, cambia desde un enfoque desde la parte funcional del paciente. Entonces, este modelo examina principalmente las deficiencias, como sabemos, que es el funcionamiento de los sistemas, las limitaciones que tienen que ver mucho con el desempeño del ser humano en su entorno y en cuanto a la discapacidad. Según la WCPT, que nos rige también en unos modelos de intervención y obviamente en el modelo de diagnóstico fisioterapéutico, nos da a conocer
que un paciente con COVID puede presentar alteración de los dominios cardiorrespiratorio, neuromuscular, músculo-esquelético e integumental, que son importantes durante el modelo de intervención y de evaluación, examinación de este paciente. Según la CIF, entonces, el diagnóstico para un paciente que presenta o presentó COVID-19, el diagnóstico según la CIF nos da a conocer que este paciente va a tener una deficiencia grave en la estructura y las funciones del sistema respiratorio que produce limitación extrema del intercambio gaseoso, teniendo en cuenta, pues, como lo mencioné anteriormente, las complicaciones que puede producir este virus a nivel fisiológico, pulmonar y cardiovascular. También va a presentar limitaciones de moderada a grave para el desarrollo de actividades y restricción completa para la participación, dada que, pues, se origina a causa de la estancia hospitalaria prolongada y por el desacondicionamiento físico. Y según el APTA también nos da a conocer que el patrón que se ve afectado por este virus, especialmente en la parte cardiorrespiratoria, es el patrón de práctica F, que corresponde a la deficiencia en la ventilación, en la respiración e intercambio de gases con falla respiratoria. Como sabemos, el COVID produce importantes disfunciones, como ya lo hemos mencionado, físicas y respiratorias a corto o a largo plazo, dependiendo obviamente del estado de salud del paciente. Las pautas de rehabilitación respiratoria o también física deben de ser adaptadas según a las necesidades de cada paciente. Existen múltiples estudios que nos avalan y que nos dan a conocer qué procesos o qué recomendaciones debemos de tener en cuenta en el momento de intervenir un paciente con COVID-19. Entonces, en el primer recuadro encontramos a Kickens y colaboradores. Es una serie de investigadores que en el 2020 en Italia publicaron las primeras recomendaciones sobre el manejo respiratorio en este tipo de pacientes. Y destaca principalmente aquellos pacientes con una duración prolongada o una estancia hospitalaria en unidades de cuidados intensivos. Y da a conocer que existe mayor riesgo de presentar problemas respiratorios aquellos pacientes que presentan una inmovilización en prono y que esa duración o esa estancia en UCI va a traer problemas asociados que nos lo confirman nuevamente, como anteriormente mencioné, va a presentar debilidad muscular severa, va a presentar fatiga, va a presentar rigidez, problemas neuropsicológicos, problemas respiratorios y por ende problemas del funcionamiento relacionados con la movilidad. Estos autores nos plantean unos objetivos principalmente en el área respiratoria, en la fisioterapia respiratoria, y que nuestro trabajo principal con esos pacientes es mejorar la sensación de disnea, obviamente preservar y mejorar la función pulmonar de estos pacientes y por ende lo que nos incumbe a nosotros como fisioterapia es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Sao y colaboradores en China en el 2020 también nos dan unas recomendaciones acerca de la rehabilitación respiratoria en estos pacientes, pero estas recomendaciones están basadas principalmente en opiniones de expertos clínicos o aquellos profesionales que estuvieron en primera línea en el tratamiento de estos pacientes. Y nos dan una serie de recomendaciones y nos dan que la rehabilitación respiratoria es importantísima, ya que es una intervención que va a aliviar de cierta forma los síntomas de disnea, ansiedad y depresión. Que los pacientes hospitalizados, ya sean graves o críticos, no se sugiere la rehabilitación respiratoria temprana por las condiciones y los cambios agudos que se presentan por el virus. Importante también que por medio de la rehabilitación mejorar las funciones físicas y la calidad de vida de los pacientes y nos dan unas alternativas de involucrarnos durante la intervención en aquellos pacientes que se encuentran en aislamiento a través de videos educativos, manuales o consultas remotas. Y que nos dan a conocer la evaluación que es importantísima y la monitorización permanente en el proceso de rehabilitación respiratoria en estos pacientes como seguimiento de pronto para evitar alguna evento adverso o alguna complicación durante la ejecución de la intervención. Y adicionalmente importante que cuando
se realiza intervención en este tipo de pacientes, se debe utilizar una adecuada protección, pues, para evitar la propagación del virus. Adicionalmente, Young y colaboradores también nos hacen un análisis de los métodos que se deben de utilizar para el momento de la rehabilitación respiratoria, una rehabilitación pulmonar, y nos sugiere que ese proceso de rehabilitación debe basarse en 4 S's, que ese proceso de rehabilitación debe ser simple, debe ser seguro, debe ser satisfactorio y obviamente que debe ser salvador en el sentido en que debemos aliviar e involucrar nuevamente al paciente a sus actividades diarias. Importante nos da a conocer una serie de ejercicios que debemos involucrar durante el proceso de rehabilitación pulmonar y se encierra principalmente en el entrenamiento muscular respiratoria, aquellas técnicas de tos efectiva, aquellas técnicas que nos ayudan a la expectoración y ejercicios que deben ser adaptados, menciono nuevamente, según las características y necesidades de cada paciente. Puede ser que la prescripción o la intervención de cada paciente debe ser individualizada, teniendo en cuenta las características y estado de salud del paciente. Arvillaga y colaboradores que pertenecen a la Sociedad Española de Neumología y Cirugía del Tórax nos dan unas estrategias muy concretas sobre la fisioterapia respiratoria, pero ellos no lo clasifican según la fase en que se encuentre el paciente. Entonces, si el paciente se encuentra en un estado de confinamiento, es decir, este paciente presenta síntomas, pero que son leves, pero que obviamente tiene algunas sintomatología respiratoria que le va a dificultar retomar sus actividades diarias, la intervención para este tipo de pacientes es ejercicio físico diario en función a disminuir esa sintomatología respiratoria y aumentar la coordinación respiratoria de la musculatura. Si el paciente está hospitalizado, pues dependiendo de las condiciones que se encuentre ese paciente, pues se harán técnicas de incremento de flujo expiratorio activos y un entrenamiento de la musculatura respiratoria. Si el paciente ya está en alta hospitalaria, pues obviamente se involucraría ejercicios de entrenamiento de la musculatura respiratoria, pero también nos da a conocer aspectos importantes como la educación del paciente, e involucrar modalidades de actividad física como las conocemos, que es el ejercicio aeróbico, dependiendo obviamente de la intensidad y duración de esta y de la condición que se encuentre el paciente, ejercicios de fuerza muscular por grupos musculares y entrenamiento también de flexibilización también. Igualmente nos recomienda también realizar un proceso de reeducación y de rehabilitación de la musculatura accesoria respiratoria. En el tratamiento con COVID-19 es importante durante todo proceso de intervención realizar una examinación y una evaluación importante para cada paciente. Y es ideal utilizar métodos de intervención y de seguimiento con instrumentos específicos que utilicemos en la fisioterapia. Y en este caso, el PERM Score, que nos lo recomienda en la guía de manejo que nos da a conocer la SCOFI y COLFI, es la aplicación de esta escala PERM Score, que es una escala principalmente que nos evalúa de manera integral el paciente ya está en una estancia hospitalaria o pacientes en cuidados intensivos. Y esta escala nos da un panorama muy bueno en cuanto al estado mental del paciente, en las potenciales barreras que tiene ese paciente durante la movilidad, la fuerza funcional, la movilidad que tiene este paciente en cama, las transferencias, es decir, es aquellos desplazamientos que se dan entre sedente a bípedo, de bípedo a sedente. También nos evalúa el equilibrio estático y también las transferencias que pueden existir entre cama y silla y cama. También nos evalúa de forma muy general la marcha, si necesita asistencia o no, y por ende también la resistencia, que es esa distancia que el paciente puede recorrer, X o Y distancia, si presenta o no presenta sintomatología y cuánto lo puede hacer de manera independiente. Es importante también realizar un examen manual muscular
nuevamente dependiendo de la condición física del paciente. Si el paciente está hospitalizado, pues tendrá una condición física distinta a un paciente que está en un periodo de confinamiento, o aquel paciente que ya está en un proceso de alta hospitalaria, es decir, un paciente ambulatorio. Lo podemos realizar como por la escala de Daniels, que ya la conocemos, que 0 es sin contracción muscular y 5 es una contracción muscular completa. Lo que se espera en este tipo de pacientes con COVID-19, ya sea moderada o severa, es que exista una debilidad generalizada, ¿no? de nuestro, pues del cuerpo, y por esa debilidad generalizada lo que se espera es que presente una baja tolerancia al ejercicio y presente un compromiso tanto muscular como nervioso. Si esa evaluación o esa valoración muscular es mayor la necesidad que se debe tener en evaluar otros aspectos neurológicos de forma sistemática y detallada, de pronto para descartar aquella sintomatología asociada tal vez a polineuropatías o a otros tipos de patologías discapacitantes que pudo originarse durante su periodo de estancia hospitalaria. Es importante también realizar una evaluación funcional. Esta evaluación funcional encierra la parte cardiopulmonar, y la capacidad funcional sencillamente es esa capacidad que tiene ese individuo de ejecutar las tareas, ¿no? de desempeñar todos sus roles sociales, su cotidianidad, y está estrechamente relacionada con la autonomía. Vasconcelo, en su estudio, en su investigación, nos da unos niveles de recomendación para evaluar esta capacidad funcional. Nos da una serie de test o protocolos que se utilizan para evaluar capacidad funcional, y nos lo divide en grupos etarios importantes. Grupos etarios menores de 70 años sin o con comorbilidades, y aquellos pacientes mayores de 70 años con o sin comorbilidades. Entonces, lo que nos llama la atención en este caso es que en primera medida el test de caminata 6 minutos, que es el primero que se encuentra, nos da a conocer que las 3 estrellitas da a conocer que es muy recomendable, 2 moderadamente recomendable y una estrellita es poco recomendable. Entonces, nos da a conocer que el test de caminata 6 minutos es muy recomendable para aquellos pacientes menores de 70 años con o sin comorbilidades. Igualmente, el test de de sentarse y levantarse es muy recomendable para aquellos pacientes que presentan mayores de 70 años también con o sin comorbilidades. Adicionalmente, vemos que hay una escala funcional, que esta es la escala funcional post-COVID-19, que vemos que esta escala nos aplicaría perfectamente y es muy recomendable para aquellos pacientes ya que sean menores de 70 años o mayores de 70 años que presenten o no comorbilidades. Entonces, esta escala del estado funcional post-COVID es una escala, es nueva, que evalúa aspectos relevantes de la vida diaria durante el seguimiento posterior a la infección. Entonces, encierra una serie de categorías que nos evalúa el paciente en cuanto a las actividades básicas de la vida diaria, es decir, esenciales como comer, bañarse, vestirse, caminar. También nos da a conocer actividades instrumentales de la vida diaria, sencillas como prepararse algún tipo de alimento, lavar los platos, sacar la basura, desplazamiento dentro del hogar. Y también nos da un panorama acerca de la participación y rol social de este paciente. Es decir, tiene que ver todo con su parte social, con sus actividades de ocio, actividades laborales, todo lo que tenga que ver con su panorama social. Y finalmente nos da una lista de chequeo que se ha visto científicamente que COVID-19, dependiendo obviamente si es moderado o grave, va a dejar unas secuelas sintomatológicas, entre ellas la disnea, el dolor, la fatiga, la debilidad muscular, depresión y ansiedad. Entonces, esta sintomatología va a ser una lista de chequeo
y el paciente va a reportar si la presenta o no. Si a causa de esta sintomatología lo limitan o lo restringen a realizar ciertas actividades cotidianas, y pues dependiendo de las respuestas que dé este paciente, pues tendremos un panorama muy integral de su calidad de vida y de la funcionalidad que tiene este paciente. Como lo mencioné anteriormente, entonces tenemos el test de levantarse y sentarse. Es un test, obviamente, que también va dirigido a adultos mayores, que valora la condición física del paciente, que es de levantarse y sentarse en un periodo aproximadamente de 30 segundos, y también se encuentra clasificada según su edad y las variables que tenemos acá arriba en el cuadro superior, dependiendo de la edad, peso corporal, la estatura y el índice de masa corporal. Entonces, de acuerdo a las levantadas y a las sentadas que se realice ese paciente durante los 30 segundos, pues se va a clasificar el paciente y la condición física de él. La caminata 6 minutos es una caminata muy barata, es la más simple, la más utilizada en el área asistencial, y el propósito de este test es medir la distancia máxima que un individuo puede recorrer durante un periodo de 6 minutos, caminando lo más rápido que pueda, ¿no? Este test es muy bueno porque el paso de que es muy accesible, es muy barato, es muy reproducible, y encierra variables como respuestas del sistema respiratorio, cardiovascular, metabólico, musculoesquelético. Entonces también nos va a dar un panorama muy amplio acerca de la capacidad funcional de este paciente. Y importante, pues, la prueba incremental de miembros superiores, que principalmente se da en movimientos de las diagonales de movimientos en miembros superiores. Esta prueba incremental, pues obviamente, como dice incremental, va a iniciar con un peso muy bajo hasta llegar a progresar paulatinamente hasta el punto que el paciente pues no pueda realizar como tal el movimiento. Entonces, esta elevación de miembros superiores tiene la característica de que aumenta los requerimientos ventilatorios y nos da a conocer mucho si existe sincronía a nivel toracoabdominal, ¿no? Entonces, esto nos da también un panorama indirecto también del patrón respiratorio o de la sincronización que existe entre nuestra caja torácica. Y muy importante también valorar el patrón respiratorio, que es una evaluación física, respiratoria, que se determina a través del patrón respiratorio utilizando los músculos, tanto accesorios como los músculos que realizan como tal la respiración. Teniendo en cuenta esto, se van a plantear unos objetivos principales para el momento de la intervención de la rehabilitación de la musculatura respiratoria. Y la primera es que rehabilitando esos músculos respiratorios vamos a disminuir los síntomas respiratorios como la disnea y la fatiga. Vamos a preservar igualmente y mejorar la función pulmonar. Con la intervención de fisioterapia respiratoria, lo que vamos también a producir es que vamos a disminuir esos tiempos de hospitalización y tal vez salvar a aquellos pacientes de tener algún soporte ventilatorio. Lograr que el paciente tenga una mayor capacidad funcional por medio de conseguir, obviamente, tolerancia al ejercicio y, por ende, reintegrar nuevamente las actividades a este paciente, ya sean familiares, sociales, laborales, y lo que nos caracteriza a nosotros los fisioterapeutas y yo en el proceso de rehabilitación es mejorarle la calidad de vida a este paciente e involucrarlo nuevamente a sus actividades de la vida diaria. ¿Qué aspectos vamos a tener para el monitoreo de estos pacientes cuando inicien fisioterapia? Primero, vamos a tener en cuenta una evaluación del contexto del paciente, familiar, domicilio, cuidadores, situación laboral, situación social, el estado clínico del paciente, cómo está su apetito, cómo está su capacidad funcional, si presenta o no presenta disnea, si tiene expectoración o no, si tiene fuerza, si tiene movilidad, si presenta fiebre, algunas alteraciones de los valores
cardíacos, como por ejemplo hipertensión, taquipnea, entre otros. Adicionalmente, pues vamos a tener en cuenta los paraclínicos del paciente, realizamos pues una interpretación exhaustiva de cada uno de ellos y unas recomendaciones generales al paciente en el momento de realizar su proceso de intervención de fisioterapia respiratoria y pues obviamente física en ese caso. También tener en cuenta mucho si el paciente no presenta oxigenoterapia domiciliaria, pues teniendo en cuenta esto también vamos a modificar variables como la intensidad, la duración del ejercicio y pues obviamente todo lo que tenga que ver con el control de fármacos también. Importantísimo también en el momento de la evaluación subjetiva de la intensidad del ejercicio a través de la escala de Borg, que todos lo conocemos, de 0 a 10, donde si el paciente nos reporta una calificación de 3 o 4, quiere decir que subjetivamente está relacionada con una intensidad del ejercicio aproximadamente del 60%. Si esos valores sobrepasan 5 o 6, pues ya se estaría hablando de una intensidad alta de ejercicio, más o menos a un 85% de la frecuencia cardíaca máxima. Lo que se recomienda es iniciar este tipo de pacientes con una evaluación subjetiva de escala de Borg de 1 a 2 que corresponde a una intensidad del ejercicio bajo. También, obviamente, durante cualquier proceso de prescripción de ejercicio, tanto respiratorio como físico, es importante establecer su frecuencia cardíaca máxima. Tenemos infinidad de fórmulas, pero las más recomendadas es de la ACSM, que es la que utilizamos más, la 220 menos la edad, o también se recomienda mucho la de Tanaka, que está recomendada principalmente para personas mayores, y pues que es un poco más específica en cuanto a esa frecuencia máxima estimada y esa frecuencia cardíaca de entrenamiento. ¿Qué aspectos vamos a tener durante la monitorización de ese paciente? Principalmente los signos vitales, que esa frecuencia cardíaca durante el preentrenamiento, es decir, antes de iniciar la intervención, tenga una frecuencia cardíaca menor a 100 pulsaciones por minuto y durante el entrenamiento según el porcentaje calculado de la frecuencia cardíaca máxima. Lo ideal es que iniciemos con una frecuencia cardíaca, una intensidad baja y pues esa intensidad obviamente debe ser progresada de acuerdo a las condiciones que ustedes vean en el paciente, de acuerdo a la evolución que vean. La saturación, importante, siempre debe estar por encima del 90% y que durante el entrenamiento debe tener un descenso, no debe superar el 4% de ese descenso durante la ejecución del entrenamiento. La tensión arterial importante debe tener estos valores entre 130 y 85 milímetros de mercurio y durante el entrenamiento esa presión sistólica debe aumentar más o menos valores de 10 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica debe disminuir. ¿Qué síntomas vamos a tener? La disnea y la fatiga antes del entrenamiento debe tener menor de 3 y durante el entrenamiento no debe superar más o menos los 5, tanto en disnea como en fatiga. Porque dependiendo si presenta una valoración de 6, 7, pues nos tocaría modificar desde un principio entonces el nivel de intensidad de entrenamiento, porque esto nos quiere decir que subjetivamente este paciente se está esforzando más de lo normal y que obviamente su condición física no da para trabajar ese nivel de intensidad que usted planteó inicialmente. ¿Qué criterios vamos a tener para suspender la fisioterapia? Primero, si hay descenso de la saturación de oxígeno. Si presenta taquipneas, es decir, frecuencias cardíacas superiores a 30 respiraciones por minuto. Si vemos que existe una sincronía respiratoria toracoabdominal, si presenta disnea, si los valores de presión arterial disminuyen mucho, es decir, presentan hipotensiones o al contrario, presenta hipertensiones. A nivel nervioso podemos ver si el paciente presenta algún tipo de ansiedad, de inquietud, el nivel de conciencia no es el óptimo, también se considera unos parámetros para suspender fisioterapia. Y en el caso de pronto si está intrahospitalario, de pronto alguna desconexión del tubo de tratamiento o de pronto si ese paciente está en monitoreo constante, también si llega a existir una desconexión, si presenta palpitaciones
presentes constantes todo el tiempo en el paciente, y si la fatiga y la disnea ya se vuelve intolerable e incontrolable, son criterios importantes que se deben de tener en cuenta para el momento de suspender la fisioterapia. Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a dar a conocer algunas recomendaciones de ejercicios para la rehabilitación enfocada principalmente en la regularización de la función pulmonar. Y uno de los objetivos principales mediante la intervención de la rehabilitación de la musculatura respiratoria es que vamos a reentrenar esos músculos respiratorios, favoreciendo así, llevando a lo más normal posible los patrones de respiración. Aumentar la eficacia de los músculos respiratorios, es decir, vamos a disminuir aquel trabajo de los músculos accesorios, pues que obviamente hacen una sincronía durante el proceso de respiración. Aumentar el volumen inspiratorio y reducir el trabajo ventilatorio, vamos a conseguirlo con la rehabilitación de la musculatura respiratoria. Vamos a reducir el gasto de energía y la fatiga de este paciente, al mejorarle su mecánica respiratoria, al mejorarle su sinergia muscular respiratoria, pues obviamente este paciente ya tendrá menos gasto de energía para realizar sencillamente un ciclo respiratorio. Reducir la disnea igualmente, y reducir la irritación de la vía respiratoria y facilitar la eliminación de secreciones. Al rehabilitar esta musculatura, un paciente con oxigenoterapia, dependiendo de su mejoría a nivel del patrón y mecánica respiratoria, llevamos a que este paciente oxígeno requiriente pueda irse destetando poco a poco, es decir, disminuyendo sus litros de oxigenoterapia, y así también va a reducir de cierta forma la irritación que produce la oxigenoterapia. Y pues obviamente la eliminación de secreciones. ¿Qué precauciones generales vamos a tener? Principalmente que el paciente no debe realizar los ejercicios si tiene fiebre o tos intensa o esa tos es totalmente incontrolable. Tampoco realizar ejercicio de rehabilitación respiratoria si ese paciente presenta anginas o dolores torácicos, y que ese dolor o esas anginas empeora cuando presenta disnea. Si presenta todos estos síntomas, por favor, no iniciar ese proceso de intervención y de una vez pues informarles, en ese caso, si se encuentra el médico a la mano, pues darle a conocer estos aspectos. Dentro de los ejercicios de fisioterapia respiratoria, encontramos como primera medida respiración de labios fruncidos. Este ejercicio, principalmente, lo que nos va a llevar o cuál es el objetivo de este ejercicio es que nos va a ayudar al reentrenamiento de la musculatura respiratoria y facilita muchísimo a la eliminación de secreciones, en el caso si el paciente presenta expectoraciones y pues su patrón de tos y de expectoración es totalmente débil o es casi nula. Esta respiración de labios fruncidos se va a realizar de 10 a 15 veces aproximadamente en 2 o 3 ocasiones al día, dependiendo obviamente de la tolerancia del paciente. Entonces, los pasos a seguir este ejercicio de fisioterapia respiratoria son las siguientes. Puede realizarse en posición sedente, obviamente dependiendo de la tolerancia del paciente, o también se puede hacer de forma reclinada en cama, empleando unas almohadas para apoyo, ¿no? Entonces, el paciente lo que va a hacer es inspirar profundamente por la nariz, inhala, mantiene esa respiración, esa inhalación durante 2 a 3 segundos y va a exhalar, de forma lenta con los labios en forma de U o de silbido. Y lo va a realizar de forma muy, muy, muy lenta. El segundo ejercicio que tenemos es la respiración abdominal o respiración diafragmática. Este ejercicio lo que nos va a permitir es reeducar también la musculatura respiratoria, va a aumentar también el volumen inspiratorio y va a disminuir el trabajo ventilatorio.
también nos va a facilitar que el paciente realice o expectore de manera más fácil las secreciones. Entonces, las pautas de este ejercicio es que se puede realizar en decúbito supino o en posición sedente. Lo ideal es que sea alguna de las dos posiciones, que el paciente se sienta más cómodo y teniendo en cuenta la condición clínica y el estado físico que se encuentra el paciente. Entonces, lo que va a hacer el paciente es colocar las manos sobre el abdomen, ya que es abdominal, es decir, diafragmática. Va a colocar sus manos a nivel abdominal, va a inspirar de forma lenta, profunda. Las manos, ¿para qué sirven? Es como una medida de retroalimentación tanto para el paciente como para el fisioterapeuta, ¿no? Primero, porque vamos a verificar si el paciente está realizando ese patrón diafragmático o abdominal de forma adecuada, y pues él también se va a dar cuenta de ello. Entonces, va a inspirar, va a tener sus manos a nivel abdominal y va a expirar de forma lenta hasta que sienta, entre comillas, el paciente que ya no tiene aire en los pulmones. ¿Cómo va a exhalar ese paciente? De forma lenta y con los labios fruncidos o en forma de U. Es importante que estas respiraciones, que se hagan esos ejercicios respiratorios, siempre se hagan con labios fruncidos. Este ejercicio lo podemos realizar de 10 a 15 veces durante 5 a 10 minutos. Puede ser por la mañana o puede ser por la tarde también. El tercer ejercicio que tenemos es el ejercicio a nivel de la respiración costal, muy parecido al de diafragmático, pero aquí el paciente también lo puede realizar en decúbito supino o en sedente, pero vamos a cambiar la posición de las manos. Ya no va a estar a nivel abdominal, sino va a ser a nivel de la reja costal, es decir, más o menos las manitos o las manos a nivel lateral de nuestro tórax. Va a ser la misma dinámica, va a inspirar profundamente por nariz, sostiene un poco la respiración de 2 a 3 segundos, va a exhalar de manera lenta y prolongada hasta que el paciente sienta que no hay más aire en los pulmones y, importante nuevamente, los labios deben estar fruncidos, como en forma de silbido, más o menos. Este ejercicio lo puede realizar también de 10 a 15 veces o también, dependiendo de la tolerancia del paciente, por lo menos en la mañana y en la tarde. En cuanto a ejercicios, también vamos a realizar ejercicios para permeabilizar esa vía aérea y drenar esas secreciones bronquiales. En este caso, pacientes si presentan secreciones y ese patrón de expectoración de secreciones es pobre o es nula. Entonces, con estos ejercicios vamos a ayudarle a que este paciente, en cierta forma, permeabilice esa vía aérea y facilite la eliminación de secreciones. Entonces, en los primeros ejercicios que tenemos acá, encontramos la aspiración con ayuda de presión expiratoria positiva. Esta aspiración con ayuda de presión positiva regularmente se hace con dispositivos, pero hay una forma muy fácil que la pueden realizar en casa y se vuelve doméstica, y es una forma que el paciente también ayuda a su proceso de rehabilitación. Y consiste principalmente en que el paciente consiga una botella más o menos de 1 litro, se llena esa botella hasta la mitad más o menos de agua. Vamos a utilizar un pitillo, ese pitillo obviamente debe sobrepasar el nivel del agua, y es muy importante que no haya ningún escape de aire, ¿no? Porque eso va a ser el dispositivo para el entrenamiento de su expiración con ayuda de presión expiratoria positiva. Entonces, lo que va a hacer el paciente es inhalar o chupar, chupa, y lo que hace es exhalar a través del pitillo, y lo que va a hacer esa expiración es provocar burbujas a nivel pues, del agua. Lo ideal es que la expiración de este paciente sea lenta hasta en el momento que el paciente diga, bueno, ya no tengo más
aire en los pulmones y lo va a repetir este ejercicio de 5 a 10 minutos 2 veces al día. Entonces, esto también va a ser recomendable dependiendo obviamente de la condición del paciente. ¿Qué va a hacer estos cambios de inspiración-expiración, tanto positiva como negativa? Lo que va a hacer es que en el momento en que el paciente expulse el aire, el dispositivo produce unas pequeñas vibraciones que se transmiten a través de la vía aérea y va a permitir la expulsión de secreciones, ¿no? Y la remoción, obviamente, de las secreciones bronquiales hacia la faringe y la cavidad oral. El otro ejercicio para permeabilizar la vía aérea es la expiración lenta con boca abierta. En este caso, el patrón respiratorio de este paciente siempre se va a acompañar de una respiración diafragmática y en este caso el paciente va a expulsar el aire con la boca abierta. ¿Qué recomendaciones se tienen para este ejercicio? Primero, pues que el ambiente esté bien ventilado, que el paciente debe de consumir alimentos 2 horas antes de realizar el ejercicio, pues obviamente porque puede producir vómito o alguna eliminación de secreciones, puede producir tos también, y pues lo que menos queremos es que pueda ocurrir esa serie de acciones durante el proceso de la ejecución del ejercicio. Entonces es recomendable también tener alguna serie de pañuelos, basura, no sé, algún papel, porque si se produce tos, lo más probable es que ese paciente va a eliminar secreciones y por ende hay que desecharlas inmediatamente y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues el virus, saben que ahí se contagia por mucosas, ¿no? Y por microgotas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces el paciente se va a ubicar en decúbito lateral, en una superficie plana, firme, va a inhalar por la nariz de forma normal, acompañado de un patrón respiratorio abdominal o diafragmático. Exhala lentamente con la boca abierta hasta vaciar totalmente los pulmones. Esto lo va a realizar de más o menos 5 minutos y también va a cambiar de posición. Es decir, si comienza por el decúbito lateral izquierdo, pues también lo hace por el decúbito lateral derecho. Este ejercicio lo va a realizar 2 veces al día, es decir, por la mañana y por la tarde. Estos ejercicios de permeabilización, como es el drenaje postural, es importante que tengamos pleno conocimiento de nuestra anatomía pulmonar. Sabemos que los pulmones tienen unos lóbulos, lóbulo superior, lóbulo inferior, lóbulo medio, y pues dependiendo del pulmón tiene 3 lóbulos o el pulmón izquierdo también presenta 2 lóbulos. También tener pleno conocimiento también de los segmentos que tenga también nuestro pulmón, pues porque dependiendo de dónde se encuentre esas secreciones es que vamos a realizar esos cambios de posición o esos drenajes posturales, dependiendo obviamente de dónde se encuentre y necesitemos despejar ese segmento pulmonar. Entonces, estos ejercicios de drenaje postural lo que nos va a ayudar es la flexibilización de las secreciones adheridas para facilitar su expulsión por medio del reflejo tusígeno. Entonces se utiliza una serie de posturas donde dependiendo de la postura se va a drenar las diferentes zonas pulmonares. En este caso, si el paciente está en decúbito supino con una elevación, una semiflexión de los miembros inferiores y de la columna cervical, lo más probable es que este drenaje postural nos va a ayudar a la expulsión de secreciones que se encuentren a nivel de los lóbulos superiores y segmentos apicales. Igualmente,
de los segmentos anteriores de los lóbulos superiores también. Y también encontramos aquellas posturas que encontramos si el paciente se encuentra en posición sedente realizando una flexión de tronco con un apoyo en medio de piernas y abdomen. Esta postura nos va a ayudar muchísimo también a drenar esas secreciones que se encuentran a nivel de los lóbulos superiores, pero con los segmentos posteriores. Ya si se realiza una posición prona con un apoyo a nivel abdominal, puede ser con una almohada, estas posturas nos va a ayudar al drenaje principalmente de los lóbulos inferiores y de los segmentos basales y de las língulas. Entonces nos va a ayudar muchísimo al proceso de eliminación de estas secreciones. Entonces estos ejercicios los se pueden realizar durante 3 a 5 minutos, pedir que el paciente exhale 5 veces y repetir el ejercicio durante otros 3 a 5 minutos. Lo ideal es acá que el paciente, estimularle al paciente que tosa o sople vigorosamente, es decir, con fuerza, y ejecute la secuencia completa por lo menos una vez al día, dependiendo de qué, de la condición médica del paciente y obviamente de la zona donde se encuentren esas adherencias de secreciones. También vamos a utilizar unos dispositivos estimuladores para el proceso de fortalecimiento muscular de respiratorio. Y dentro de estos ejercicios se encuentran los ejercitadores respiratorios incentivos, llamados los ERI, que son dispositivos mecánicos. Yo creo que en algún momento los han visto. Son dispositivos mecánicos que estimulan al paciente para ejercitar principalmente la inspiración. Estos dispositivos tienen una retroalimentación visual que sirven como estímulo para el paciente a llevar al objetivo o la meta que se debe cumplir durante el ejercicio, y obviamente es un estímulo para que el paciente pueda realizar los ejercicios. Entonces acá lo que el paciente va a hacer es que va a realizar unas inspiraciones sostenidas máximas, las va a hacer las prolongadas, las va a hacer de manera lenta y de manera profunda. Aquí estos dispositivos es una ayuda importantísima para nosotros en cuanto a los ejercicios de fisioterapia respiratoria y principalmente en el fortalecimiento de la musculatura respiratoria, ¿no? Y tiene que ver mucho y nos va a ayudar muchísimo a aquellos objetivos que tenemos en cuanto a la expansión torácica. Existen 2 tipos de ERI, es decir, 2 tipos de estimuladores respiratorios incentivos. El ERI, que está dependientes de flujo, que son los que tienen peloticas dentro del dispositivo, y este dispositivo nos permite o favorece la activación de los músculos de la caja torácica, mientras que el ERI, dependiendo de volumen, son los que nos van a favorecer principalmente el entrenamiento de los músculos abdominales y del diafragma. Entonces, dependiendo del ERI que se escoja o el ERI que tenga ese paciente o según de los objetivos que tengamos, lo que va a hacer en este caso el paciente, si tiene un ERI dependiente de flujo, que son los que tienen las peloticas, entonces el paciente primero lo que tiene que hacer es realizar una aspiración completa fuera del dispositivo, es decir, va a botar aire. Entonces, bota aire. Y lo que va a hacer es sujetar, espérenme un momentico, dame un segundo. No sé si me ven ya. Entonces lo que va a hacer el paciente, sopla, realiza con fuerza una inspiración, obviamente teniendo la boquilla en boca, inspira de manera profunda y lenta como sea posible. La idea es que cuando hagan la inspiración, las esferas deben ascender de manera paulatina, dependiendo obviamente de la inspiración de forma lenta,
deben estar o deben ascender hasta la borde superior del dispositivo. Lo ideal es que estas esferas se mantengan en posición lo máximo que pueda el paciente. Inicialmente debemos estar conscientes que un paciente que venga con alteraciones respiratorias, con alteraciones de la mecánica respiratoria, no va a poder realizar ese ejercicio dentro de las primeras veces. Entonces hay que tener mucha paciencia con estos pacientes porque ellos entran en una etapa de que quieren hacer rápido el ejercicio y pues se demandan más de lo normal. Entonces lo ideal es que hay que concientizar al paciente y decir, bueno, vamos a intentarlo, a realizarlo paulatinamente. Si no puedes hacerlo, no hay problema. La idea es que vayamos entrenando esa musculatura hasta el punto que pueda sostener esos baloncitos lo máximo que pueda. Entonces, mantiene esa posición máximo el tiempo posible, suelta la boquilla y expira lentamente por la nariz y por la boca, hacer una pausa, hacer que el paciente descanse y repetir el ejercicio. Este ejercicio lo puede realizar de 1 o 2 horas durante las horas del día, durante las horas de la noche, de la tarde, pues en las condiciones que el paciente pues más tenga facilidad. Y lo ideal es que este ejercicio se debe iniciar de 5 a 10 repeticiones en cada sesión. Este ejercicio lo vamos a progresar también de acuerdo a los avances que tenga el paciente durante la ejecución de este ejercicio. En cambio, si tenemos el ERI dependiendo de volumen, lo mismo. Acá no va a botar aire como el anterior inicialmente, sino aquí el paciente va a realizar una expiración también, va a cerrar los labios alrededor de la boquilla, va a inspirar lentamente y profundamente también, pero aquí sí importa la velocidad de la inspiración. Esa velocidad en la inspiración es la que nos va a dar el indicador del flujo del dispositivo, se mantenga dentro de los límites recomendados, ya sea por ustedes como vean el paciente o por prescripción médica también. Después de alcanzar la máxima capacidad posible, también se mantiene la inspiración aproximadamente de 2 a 3 segundos. Después realiza una respiración, una expiración lenta, el paciente descansa y pues debe continuar también con el ejercicio. Estos dispositivos de volumen usualmente en la parte izquierda traen una carita donde se van los niveles. Entonces, si es carita feliz, quiere decir que el paciente está teniendo una buena velocidad de inspiración. Si ya es carita triste, quiere decir que el paciente o se debe esforzar un poquito más, no está alcanzando a la velocidad inspiratoria adecuada. Y hay otra carita que como que nos alerta de que se está sobrepasando más de la capacidad que pueda realizar ese paciente. ¿Qué contraindicaciones tienen estos pacientes o qué contraindicaciones se tienen para la ejecución de estos dispositivos ERI? Principalmente está contraindicado aquellos pacientes que tienen estoma traqueal abierto, pacientes que no colaboran o son incapacitantes para comprender comandos o seguir instrucciones también, pacientes que tengan neumotórax no controlado no se puede aplicar, si presenta una inestabilidad hemodinámica también. ¿Y qué precauciones se deben de tener? Que el uso incontrolado puede producir hiperventilaciones. En pacientes con pulmones enfisematosos puede producir barotrauma, es decir, traumas que se pueden ocasionar por cambios de presiones. Y puede incrementar tal vez la intensidad del dolor si el paciente presenta dolor. Y en pacientes con bajo oxígeno, el retiro de la mascarilla para el uso del ERI puede incrementar la hipoxemia. Entonces hay que tener mucho cuidado si en el caso de ustedes van a realizar este tipo de ejercicio con pacientes con oxigenoterapia, le aumentan 1 litro, si está a 2 litros, le aumentamos a 3 para que no haya hipoxemia, o simplemente ustedes deciden si lo realizan o no.
y en algunos pacientes con un deterioro clínico pronunciado puede producir fatiga muscular o exacerbación de broncoespasmo. Entonces, eso era lo que les comentaba anteriormente, que lo ideal es iniciar paulatinamente de acuerdo a las exigencias o al estado de salud que se encuentre el paciente. Hay unas técnicas importantes y creo que muchas veces nos olvidamos de ella, y es la aplicación de las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. Algunas actividades indirectas para el entrenamiento de los músculos respiratorios van a depender también, lo podemos aplicar con estas técnicas de facilitación, y también lo podemos aplicar para aquellas técnicas de reeducación diafragmática, aquellas respiraciones costales, diafragmáticas o de costales superiores. También podemos utilizar estas técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva. Como sabemos, estas técnicas son métodos terapéuticos utilizados con el fin de obtener respuestas específicas del sistema neuromuscular, que estas técnicas tienen la característica que tienen un patrón de estiramiento y un patrón de resistencia durante el recorrido del movimiento, y lo que nos va a ayudar esta técnica es que va a existir una estimulación propioceptiva orgánica. Entonces, el movimiento normal de la cinética de esta musculatura nos va a ayudar también a que haya una correcta integración de la información tanto sensitiva, tanto artrocinética entre los músculos, tendones, cápsulas articulares. Nos va a ayudar también a los esteroceptores, a la estimulación de estos esteroceptores. También nos va a ayudar a la estimulación del sistema nervioso central y de la musculatura esquelética. Entonces, sabemos que las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva manejan unos patrones dados por Kavak en cada segmento corporal: diagonal 1, diagonal 2, un patrón flexor y un patrón extensor. Para la aplicación de estas cargas o de esta técnica, nos lo recomiendan principalmente en cuello, es decir, el segmento cervical, en miembro superior y en región torácica. Entonces, para la ejecución de estas técnicas de facilitación, en la primera imagen podemos incluir patrones de extensión con rotación interna, rotación izquierda y rotación derecha de cabeza y cuello. Al realizar este patrón de movimiento y realizar y aplicar la técnica de facilitación neuromuscular, lo que vamos a hacer es que durante el recorrido, durante el reflejo de estiramiento que se haga y el proceso de resistencia que se coloque, dependiendo de la técnica que usted quiera aplicarle a este paciente, ese patrón esa técnica lo que va a hacer es que nos va a ayudar a trabajar los músculos escalenos y el esternocleidomastoideo. Si pasamos a un patrón de diagonal de extensión de tronco superior con rotación interna y rotación derecha de ese tronco, si vemos la imagen, lo que nos va a producir es que nos va a dar un beneficio importante para el músculo diafragma. Va a permitir que la cúpula se desense, va a activar los músculos intercostales, igualmente los serratos también van a participar, y algo importantísimo, el transverso del abdomen también va a participar en la ejecución de esta diagonal. Entonces, es una alternativa que también podemos ejecutar para la reeducación de los músculos accesorios respiratorios. En miembros superiores también tenemos diagonal 1 y diagonal 2, patrón flexor. Lo recomendable es que sea un patrón unilateral, es decir, por miembro. Lo recomendable no es realizar patrones combinados, porque puede realizar algún estrés mecánico y pues obviamente el paciente no se encuentra condiciones óptimas para realizar un patrón combinado, pues es muchísimo gasto energético para este paciente, y pues obviamente se va a exacerbar esa sintomatología, tanto la disnea como la fatiga. Entonces, lo ideal es que el patrón unilateral de la extremidad superior en flexión con separación y rotación externa nos va a ayudar a entrenar o a reeducar
esa musculatura, especialmente los trapecios superior, el trapecio superior. Si realizamos este patrón unilateral de extremidad superior, pero en flexión también, no, ya no en separación, sino en aproximación y rotación externa, nos va a ayudar es que acá se va a entrenar los músculos pectorales, que son importantes también para el proceso de acción musculatura accesoria de la respiración. Entonces, finalmente, tenemos la clasificación que nos dan, las recomendaciones que nos dan para, dependiendo de la fase en que se encuentre el paciente, realizar los ejercicios que son más propicios o son más recomendables para estos pacientes, que es que en la fase de confinamiento, entonces los pacientes o esa rehabilitación debe estar orientada a un ejercicio físico diario en función a la disnea y mejorar esa coordinación respiratoria. Importante evitar el drenaje de secreciones y modificación de los flujos expiratorios por el riesgo de transmisión o un impacto directo de las microgotas. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Si el paciente presenta dificultad para expectorar, pues obviamente se aplicarían, pero utilizando las medidas de protección indispensables para evitar esa propagación de ese virus. Si el paciente se encuentra en una fase hospitalaria, es importante también la movilización precoz de este paciente, realizar técnicas de incremento de flujo expiratorio activas y entrenamiento de la musculatura respiratoria. Obviamente también teniendo cuidado en aquellas técnicas de alto riesgo que produzcan aerosoles o produzcan microgotas porque saben que es un riesgo de contacto. Sí o sí solamente se van a realizar estas técnicas si el paciente, su mecánica o mecanismo de tos es totalmente nula o es muy débil, solamente se va a aplicar para estos pacientes y obviamente utilizando las medidas de protección adecuadas. Si el paciente está en un periodo crítico, lo recomendable, es decir, una unidad de cuidados intensivos, lo ideal son técnicas de fisioterapia respiratoria. Aquí obviamente por la condición del paciente, pues ya va a requerir apoyo de ventiladores o de ventilación asistida, entonces vamos a requerir de técnicas. Entonces, les estaba hablando que durante un periodo crítico, es decir, una estancia hospitalaria de UCI, es necesario la utilización de aquellas técnicas o dispositivos mecánicos como son aspiraciones mecánicas cerradas o dispositivos oscilantes de flujo. También sería ideal técnicas de drenaje bronquial, importante las técnicas de posicionamiento para prevenir de cierta forma, aumentar de cierta forma la ventilación y el intercambio ventilatorio y la movilización precoz. Ya si el paciente está en una fase de alta hospitalaria, pues es muchísimo mejor y es un poco más fácil la intervención y se encuentran dos pacientes de alta hospitalaria. Aquellos pacientes que tuvieron COVID, pero leve y moderado, el objetivo es restaurar gradualmente su condición física y psicológica, como lo mencioné anteriormente, obviamente rehabilitando su musculatura respiratoria, sino también involucrando las modalidades de actividad física, ya un poco más de actividad aeróbica, actividades de musculatura, es decir, de fuerza muscular, resistencia, flexibilización. Y en los pacientes con un proceso grave y crónico es importante el desacondicionamiento físico, la disnea y la atrofia muscular. Y finalmente el abordaje integral que nos recomienda ASCOFI y COLFI es que siempre iniciemos con un posicionamiento de ese paciente intrahospitalario, ¿no? Y después con una fisioterapia respiratoria utilizando cada una de las técnicas anteriormente mencionadas, aquellas técnicas que nos ayuden a mejorar la ventilación pulmonar y también realizar una movilización temprana y un ejercicio terapéutico dependiendo muchísimo de la prescripción subjetiva de la intensidad que la damos a través de la escala de Borg. Estas son unas recomendaciones que nos da también ASCOFI y COLFI sobre las fases que debemos tener en cuenta durante la intervención de estos pacientes, que importante la educación,
las fases de posicionamiento en cada una de las fases en que se encuentra el paciente, el entrenamiento de la movilidad en cama, esto ya es un poco más de rehabilitación también física, que incluye también ejercicios respiratorios, pero ese entrenamiento de movilidad en cama siempre va a tener un componente muscular, ¿no? El entrenamiento también en traslados, que eso también va de la mano mucho con la rehabilitación física, programas de marcha y ejercicios que obviamente que incluyan rango de movimiento pasivo, activos asistidos, activos con resistencia, y durante la intervención, pues obviamente la tolerancia, y nos da una duración aproximadamente de cada una fase. Una fase inicial oscilaría más o menos entre 15 y 30 minutos, a una fase cuarta, que ya es donde el paciente está un poco mejor y más funcional, va a oscilar entre 30 y 60 minutos. Y nos da una frecuencia de sesiones que en una fase 1 lo ideal es de unas 7 días a la semana, mientras que ya en una fase ya más avanzada, lo ideal es que sea aproximadamente de 5 veces a la 5 días por semana. Y gracias por su atención. Vale, muchas gracias, Ingrid. Estuvo súper completa esta charla y de antemano pues agradecerte por brindarnos pues tu tiempo y pues estos conocimientos que son valiosos para nuestra profesión. Por acá en el chat tenemos unas preguntitas. Si alguien más tenga, por favor pues escribirlas. Sebastián Felipe Martínez nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el fisioterapia respiratoria y pulmonar? Realmente no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que en la rehabilitación pulmonar se aplica más que todo a pacientes ambulatorios. Obviamente los rehabilitadores pulmonares también participamos en ello, pero cambian son los métodos de intervención. La fisioterapia respiratoria es mucho más ejercicios intrahospitalarios que mejoren y previenen que ese paciente tenga o retroceda en su proceso de problemas a nivel pulmonar, como decíamos, una deficiencia de pronto a nivel de perfusión, difusión, de pronto que se aumente esa sintomatología pulmonar, o tal vez agravar ciertas patologías que presenta en ese momento. Y la rehabilitación pulmonar es que involucramos más aquellos métodos de actividad física. Tenemos una planeación, un planeamiento de ejercicio, es decir, capacidad aeróbica, planeamos intensidades, duraciones, según la patología del paciente, hay una monitorización un poco más exhaustiva, entonces en eso varía, pero relativamente todo tiene que ver. Vale, muchas gracias. Laura Aranda nos dice, ¿el COVID-19 puede generar hemotórax? Si es así, ¿por qué se produce y cómo podemos manejar esta complicación? Como sabemos y como lo dije anteriormente, esto se puede producir hemotórax, obviamente es a causa de pronto de algún procedimiento invasivo que se pueda realizar, es decir, por una acumulación de sangre en el espacio entre la pared torácica y el pulmón, ¿no? Entre la cavidad pleural. Pero principalmente esos neumotórax se puede dar a causa de alguna intervención o en el momento en que drenen o realiza una intubación a nivel del tórax. ¿Cómo se pueden manejar? Lo ideal es que en este caso se disminuya ese hemotórax y informarle inmediatamente al médico. Igual el especialista nos dará también a conocer en qué momento sería adecuado iniciar un proceso de rehabilitación. Entonces, en ese caso estaría contraindicado inicialmente hasta que se nivele esa parte del hemotórax, la intervención fisioterapéutica. Vale. Leticia Barros nos decía, ¿es recomendable hacer trabajos con los dispositivos R y el TriFlow
¿Hay estudios que demuestren su eficacia y si se pueden trabajar ambos a la vez? Sí, claro, no hay ningún problema con eso. No hay ningún problema con eso. Lo que pasa es que no todas las instituciones poseen esos dispositivos o en su defecto hay pacientes que durante su estancia, ya cuando vuelven a casa, no lo tienen. Entonces, si en el caso lo tengan, excelente. Si se ha visto eficacia, sí, y lo pueden utilizar si quieren los dos. O sea, no hay ningún problema con eso. Por el momento ya no tenemos más preguntas. Queda resaltar que muchas gracias a todos los asistentes eh, y gracias a ti, Erika, ay, perdón, Ingrid, por esta No, charla. no, muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Espero que les haya servido muchísimo y tener un panorama pues de cómo intervenir este tipo de pacientes.